En cuanto a las que son las placentas y las membranas fetales, podemos decir que estas tienen una funcionalidad en el embarazo, ¿verdad? Tanto para lo que es el mantenimiento del embarazo, así como también para lo que es el intercambio de nutrientes y productos de desecho. Podemos mencionar también que tienen una funcionalidad en la producción de ciertas hormonas, las cuales van a ser para la sustentación tanto del producto, ¿verdad? Para la funcionalidad, el desarrollo, ¿verdad? Y la formación de este, así como también para lo que es el mantenimiento de lo que es el embarazo. En base a esto, ¿verdad? Podemos mencionar que en algunos casos, ¿verdad? Las placentas va a obtener su funcionalidad a partir de lo que es la octava semana. Entonces, ¿cómo se llama? Es en este momento, ¿verdad? Octava, décima semana, en donde agarra su funcionalidad y su utilidad. Desde el momento de la implantación, es el cuerpo lúteo el que queda con esa actividad de mantener el embarazo, de mantener el inicio, la producción de células, ¿verdad? Para el inicio de la etapa embrionaria. Y es hasta la octava, décima semana en la cual el embarazo, propiamente dicho, ¿verdad? Ya la placenta tiene una funcionalidad. El feto va a depender durante su vida intrauterina para realizar funciones renales y hepática, ¿verdad? Es como se llama una de las generalidades que va a tener la placenta. También, aparte de eso, es un órgano materno-fetal altamente vascularizado. Va a tener una gran, ¿cómo se llama?, formación de neovascularización, de la formación de vasos sanguíneos, que nos va a proveer, ¿verdad?, esa capacidad de intercambio, ¿verdad?, de sustancias, tanto nutrientes para el niño como productos desechos del niño, ¿verdad? Y esto permite el intercambio de sustancias y gases, ¿verdad?, en un determinado momento, que va a ayudar para lo que es el metabolismo, el desarrollo y la formación y desarrollo completo de lo que es el feto, ¿verdad? Entre el torrente materno y torrente fetal, ¿verdad?, la sangre, nunca hay una comunicación directa, ¿verdad? Siempre van a existir lo que le vamos a llamar los espacios intervellosos, ¿verdad?, que es a partir de diferentes métodos como la difusión facilitada, las gradientes de concentración, lo que nos va a permitir esos intercambios, ¿verdad? Normalmente la placenta va a tener dos componentes, una porción fetal y una porción materna. La porción fetal va a ser donde la que va a estar formado por el saco coriónico, ¿verdad? Y la porción materna es la que va a estar dividida o relacionada con el endometrio. Esta es de forma discoidal, ¿verdad? De forma redonda, ¿verdad? Y va a tener un diámetro de más o menos 15-25 centímetros, con un promedio de 185 milímetros. Su espesor puede andar de 3 centímetros, ¿verdad? Y el peso puede andar desde 500 hasta 600 gramos, ¿verdad? Siempre va a tener esa forma, ¿verdad?, redondeada, en forma de disco, ¿verdad? Y que va a tener tanto lo que le llamamos nosotros la cara fetal y la cara materna. La cara fetal va a ser esta que podemos observar en la imagen, en donde está el cordón umbilical y las membranas que componen el amnios, y en la cara materna es donde se encuentran los cotiledones. La placenta, ¿verdad?, tiene dos componentes, como habíamos mencionado, su porción materna y su porción fetal. La porción fetal está formada por el corión frondoso, en donde la placenta está rodeada por la lámina coriónica, que esta lámina coriónica es la que en su parte, ¿verdad?, va a estar formado tanto por lo que va a ser el año, los vasos que van a componer el cordón umbilical, ¿verdad?, y toda la vasculatura que va a ir hacia lo que es el feto. Mientras que la porción materna va a estar constituido por la decidua basal, cuya lámina decidual es la porción más íntimamente incorporada a la placenta, ¿verdad? Estos, ¿cómo se llama? Esta decidua basal, en pocas palabras, podemos mencionar que van a ser lo que nos van a dar los componentes de los tan famosos cotiledones o porciones, ¿verdad?, que son los que podemos ver en la bandeja, en la foto inferior, en donde van a estar relacionados íntimamente con el endometrio, ¿verdad? Y es donde van a llegar los vasos endometriales, ¿verdad?, o los vasos deciduales, que le llamamos también, para ayudar a lo que es el intercambio entre lo que es la circulación fetomaterna. 3 días después de la fecundación, las células se dividen para formar una mórula de 58 células. Estas células centrales de la mórula van a constituir una masa de 5 células internas, que es el macizo celular o embrioblasto.
y la capa circundante de célula forma la masa celular externa, formada por 53, que es el trofoblasto. Este a su vez se va a dividir, ¿verdad?, en componentes, ¿verdad?, que es el tan famoso sincitio trofoblasto. El embrioblasto es el que también se conoce hasta cierto punto como el citotrofoblasto, que es lo que le va a dar origen al embrión, mientras que el trofoblasto es lo que le va a dar origen a lo que es la placenta, ¿verdad?, el sincitio, ¿verdad?, y a lo que es hasta determinado momento, ¿verdad?, el amnios o el corion, como habíamos mencionado. La masa celular interna origina los tejidos del embrión, lo que le habíamos llamado citotrofoblasto, y la externa forma el trofoblasto, que más tarde contribuirá a formar la placenta, que es lo que le había mencionado con el nombre de sincitio trofoblasto. ¿Verdad? Todos estos componentes son importantes conocerlos, puesto que en cada uno de ellos se van a dar diferentes divisiones, formaciones de estructuras que van a ayudar a la diferenciación de cada uno de los tejidos, tanto en el citotrofoblasto para la formación de las 3 capas germinales, endodermo, ectodermo y el mesodermo, y en la parte de lo que es el sincitio trofoblasto para formar los que son los corios, ¿verdad?, en lo que es también la placenta y el amnios. Aquí podemos ver una imagen, ¿verdad?, de lo que son el macizo celular interno o embrioblasto, ¿verdad?, y lo que es el macizo celular externo o sincitio trofoblasto, que va a formar, o trofoblasto, que va a formar en posteriores la placenta. Es ahí donde va a generar una pequeña, ¿cómo se llama?, adherencia al tejido endometrial, ¿verdad?, principalmente para su adherencia, y el posterior, ¿cómo se llama?, formación de neovascularización para posteriormente iniciar lo que sería la nutrición tanto del feto, ¿verdad?, así como también el intercambio a través de la placenta. Las características de la placenta, podemos decir, como mencionamos, es una formación a partir del trofoblasto, el cual, este trofoblasto, es una fina estructura con prominentes microvellosidades en la superficie sincicial, la cual, a través de vacuolas y vesículas, están relacionadas con la función placentaria de absorción y secreción. Acuérdense que estas, ¿cómo se llama? Cuando hablamos de absorción, es la absorción de nutrientes que van a nutrir al niño, y cuando hablamos de secreción es porque también este tejido va a tener la capacidad de formar ciertas hormonas que van a ayudar a la manutención o al mantenimiento del embarazo, así como la funcionabilidad del embrión. Cerca del día 17 de la fertilización, los vasos sanguíneos fetales son funcionales y se establece una circulación placentaria, pero no en esta época, todavía no está funcionalmente hablando la placenta. Persiste cierta funcionabilidad por parte de lo que es el cuerpo lúteo. La circulación fetoplacentaria es completa cuando los vasos sanguíneos del embrión se conectan con los vasos coriónicos de esta, ¿verdad? Acuérdense que este, ¿cómo se llama?, sincitio trofoblasto, o lo que era la capa externa o trofoblasto, penetra, ¿verdad?, a través del espesor del tejido endometrial hasta un límite, ¿verdad?, puesto que no puede seguir penetrando el grosor total, puesto que si no puede llegar hasta lo que sería la musculatura lisa del útero, y en este caso estaríamos hablando de lo que se llama atletismo placentario, ¿verdad? Existe una línea, la cual le llamamos la placa o línea de Mitabush, ¿verdad? Esta nos delimita hasta dónde va la penetrancia de la placenta, puesto que va a buscar las venas arcuadas y arterias arcuatas del endometrio, que son las más delgadas, o las zonas finales, que son las que le van a proveer a la placenta, como se llama, la sustentación de parte de la madre. A medida que la placenta madura, ¿verdad?, los cortos, gruesos y repetidas vellosidades forman progresivamente una subdivisión, creando un tronco con sus ramificaciones que constituyen los cotiledones. Esos cotiledones son pequeños segmentos, ¿verdad?, que van a estar dentro de la placenta, ¿verdad?, o en el interior de la placenta, ¿verdad?, que son donde van a estar pequeñas ramificaciones de los vasos que se han creado durante la formación de dicha estructura. En cada cotiledón existe una vena y es suplida con una rama de la arteria coriónica, ¿verdad? Entonces, esta vena y arteria entra, se ramifica, ¿verdad?, y eso genera esos pequeños bloques. Se considera que pueden haber un promedio de 25 a 27 cotiledones
por cada una de las placentas. Estos se van a mantener activos a través de todo el embarazo, ¿verdad? Perdiendo funcionalidad a partir del final del embarazo, que estamos hablando después de las 42 semanas. En algunos casos de estos inician lo que son regresiones de los vasos sanguíneos o en determinados casos fibrosis, que son las tan famosas que le llamamos en algunos casos las placentas calcificadas. En cuanto a lo que son las membranas fetales y la placenta, el crecimiento del feto incrementa la demanda de nutrientes, puesto que a medida que el embarazo va progresando, el niño va metabolizando, puesto que acuérdense que de las células tiene que formar tejidos, los tejidos se van a formar en órganos y los órganos en sistemas, y esta necesidad metabólica necesita una gran demanda de nutrientes, pero al mismo tiempo va a producir una gran cantidad de lo que serían productos de desecho, los cuales van a estar siendo expulsados a través de la placenta, por lo cual esto va a producir cambios importantes en el tamaño, en la forma, en la funcionabilidad, en la vasculatura de la placenta. El más importante es el aumento de la superficie existente entre los componentes materno y fetales para facilitar ese intercambio. A mayor superficie de intercambio, mayor disponibilidad tanto de nutrientes como de superficie de intercambio para poder proveer las necesidades que tiene el feto. El trofoblasto va a sufrir ciertos cambios. Al comienzo del segundo mes, cuando ya estamos hablando de unas 8 semanas, el trofoblasto se va a caracterizar por abundantes vellosidades secundarias y terciarias que le dan el aspecto radiado. Cuando hablamos de estas vellosidades son de aquel tronco que habíamos mencionado que se inicia la ramificación, y a eso es lo que le vamos a llamar las vellosidades, ¿verdad? Que son las vellosidades coriales. Estas vellosidades van a estar unidas en el mesodermo de la lámina coriónica. Cuando hablamos de la lámina coriónica es la capa que recubre la placenta, ¿verdad? Y se une periféricamente a la decidua materna por medio de una envoltura citotrofoblástica externa. Recuerden que ustedes van a tener una pequeña capa blanquecina, ¿verdad? Que es la que van a ver sobre la superficie en la cara fetal, ¿verdad? Que esa está unida al corium, ¿verdad? Que en este caso van a ser los cotiledones, y esta sería la envoltura citotrofoblástica externa. Al verla en esta imagen, ¿verdad? Ustedes pueden observar la formación de esos espacios lacunares, ¿verdad? Podemos ver el feto, la imagen esa globosa que se mira delante del feto, ¿verdad? Está unido o cerca de lo que es la formación del cordón umbilical. Podemos ver lo que son las arterias espirales, que son propias del tejido endometrial, el retorno venoso, y ahí podemos ver lo que son la formación de las vellosidades secundarias y terciarias, que son las ramificaciones que vienen a partir desde el feto. Vamos a tener la lámina coriónica, que es el mesodermo extraembrionario, ¿verdad? Que es esa pequeña capa, ¿verdad? Que va a estar diferenciada después de lo que sería los vasos secundarios y terciarios, ¿verdad? Vamos a tener que entre cada una de las vellosidades secundarias y terciarias podemos encontrar pequeños espacios intervellosos. Es en estos espacios intervellosos donde van a entrar la sangre materna y se va a dar el intercambio. Algo muy importante, que nunca se va a dar una mezcla de sangre materna con la fetal, ¿verdad? De las vellosidades salen abundantes prolongaciones pequeñas que se dirigen a los espacios intervellosos o lacunares circundantes. Las únicas capas que separan la circulación materna y fetal son el sincitio y la pared endotelial de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Recuerden que es lo que habíamos hablado de la membrana mesodérmica, ¿verdad? Y que esta, ¿verdad?, es la que nos va a hacer la diferenciación o el espacio, ¿verdad? Primordialmente hablando de esa manera. Aquí podemos observar la parte decidual donde se encuentran las arterias espiraladas, cómo podemos observar los espacios intervellosos, el vaso sanguíneo, que en este caso sería un vaso sanguíneo coriónico, el citotrofoblasto, que ya mencionamos que es parte, ¿verdad? Esa membrana que va a recubrir lo que serían todas las vellosidades, ¿verdad? Para que no exista hasta este punto, ¿verdad?, una mezcla de sangre, ¿verdad?, que solo va a servir como una membrana para que se pueda dar el intercambio. Y es en la parte central donde vamos a tener lo que le vamos a llamar el mesodermo extraembrionario. Haciendo un corte de esto podemos observar lo que serían las barreras, van a estar formados por lo que es el sincitio, el citotrofoblasto,
el tejido conectivo y posterior al final van a estar los vasos endoteliales, ¿verdad? Que sería parte, ¿verdad?, de todas las características que la cual a posteriori solo vamos a tener la barrera formada por el sincitio y los endotelios que van a estar más cerca de lo que sería en este caso el sincitio tropoblasto. En cuanto a lo que es el corio frondoso y la decidua basal, en las primeras semanas del desarrollo las vellosidades cubren toda la superficie del corio, lo que habíamos mencionado. A medida que avanza la gestación, las vellosidades, que en este caso sería cada una de esas pequeñas ramificaciones con vasos sanguíneos del polo embrionario, siguen creciendo y expandiéndose, lo cual da origen al corion frondoso. Este va a estar cubierto por una capa funcional del endometrio llamado decidua basal, que se desprende durante el parto y que contiene abundantes lípidos y glucógenos. Si nos vamos a lo que sería el ciclo endometrial, recordaremos que en la segunda fase del ciclo después de la ovulación, el endometrio se le conoce como endometrio secretor, y es debido a que en ese momento el endometrio es rico en vacuolas de glucógeno y lípidos, que es lo que permite o prepara el endometrio para que en el momento de la implantación el embrión tenga ciertas características para recubrir sus necesidades primarias mientras se establece la circulación, ¿verdad?, y el intercambio, ¿verdad? Esta decidua basal va a ser una pequeña capa, ¿verdad?, que va a estar entre lo que es también el espacio, ¿verdad?, entre lo que sería el corio y lo que sería el endometrio. La única porción del corion que participa en los procesos de intercambio es el corion frondoso, ¿verdad?, que junto a la decidua basal forman la placenta. Recordar que el corion frondoso es relativamente casi conocido como que ustedes vieran el grosor de la placenta, y la decidua basal va a ser esa membrana que va a recubrir o que nos va a ayudar para lo que es el intercambio entre los vasos sanguíneos del endometrio y los vasos sanguíneos de lo que es el feto. Ya al cuarto mes, ¿verdad?, la placenta posee dos componentes: una porción fetal, como habíamos decidido, que es el corion frondoso, y una porción materna, que es la decidua basal, como habíamos mencionado. Y es aquí donde ya, propiamente hablando, ya va a tener la placenta su propia funcionabilidad, ¿verdad? Ya tiene una vasculatura ya establecida, y aparte de la vasculatura establecida, ya podemos decir también que ya va a estar con su capacidad funcional en la producción de lo que sería hasta cierto punto hormonas que van a, ¿cómo se llama?, a mantener, ¿verdad?, lo que es el embarazo. Es muy importante mencionar también, ¿verdad?, que la placenta en este tiempo ya empieza a crecer y a tomar una buena porción de lo que sería la cavidad uterina, ¿verdad? Por el lado fetal, la placenta está rodeada por la lámina coriónica, en la cara, esa parte blancuzca, y por el lado materno es la decidua basal, que la decidua basal va a ser eso, capa que va a recubrir hasta cierto punto cada uno de los cotiledones. Esta lámina decidual es la porción más íntimamente incorporada a la placenta. Entre las láminas coriónicas y decidual están los espacios intervellosos ocupados por sangre materna, que es lo que les mencionamos a ustedes, que es esa parte como esponjosa que ustedes observan, que son los cotiledones. Entonces, lo que sería la lámina coriónica va a ser esa capa blanquecina que estaría, ¿verdad?, donde está incluida en esa capa blanquecina que va a dar al feto, ¿verdad? Y lo que sería la decidua basal es la capa que va a estar adherida a lo que es el endometrio materno, y entre estos van a estar los espacios intervellosos. Si lo observamos en esta parte, ¿verdad?, ustedes se pueden dar cuenta que aquí podemos ver ya con la placenta ya bien formada, tenemos la placenta, y esa pequeña vamos a tener la decidua, ¿verdad?, en donde vamos a tener la decidua parietal, que es la que va a estar rodeando a toda la cavidad uterina, y lo que es la decidua basal, que es la que va a estar relacionado propiamente a lo que es en este caso, lo que es la placenta, ¿verdad? La decidua parietal es esa porción que va a recubrir toda la cavidad uterina, ¿verdad?, recubriendo junto con lo que es las membranas, ¿verdad?, amnióticas, ¿verdad?, principalmente. Y eso es bien importante, ¿verdad?, mantener la idea de cómo es que están formando y el crecimiento, cómo se está adheriendo, y observar cómo están los espacios intervellosos, ¿verdad?, y esas pequeñas capas que nos van a ayudar a diferenciar. Si observamos, nunca la placenta va a atravesar el grosor completo del endometrio,
En el cuarto o quinto mes, esta decidua forma varios tabiques deciduales que sobresalen en los espacios intervellosos, pero que no llegan a la lámina coriónica, ¿verdad? Que está cubierta por una capa de células sincitiales, la cual separa la sangre materna que se encuentra en los lagos intervellosos. Vuelvo a hacer la repetición, nunca hay una comunicación entre sangre materna y sangre fetal. Si hubiese, por los componentes genéticos de la sangre fetal, esto podría desencadenar hasta cierto punto alguna reacción inmunológica. Con la formación de estos tabiques, la placenta queda dividida en varios compartimientos o cotiledones. La placenta va a tener del 15 al 30% de la superficie del útero. Podemos mencionar también que la placenta después del nacimiento por el lado materno se advierte con claridad de 15 a 20 cotiledones cubiertos por una delgada capa del adhesivo basal y de la envoltura citotrofoblástica o trofoblástica, aunque algunas literaturas mencionan que estos pueden llegar hasta los 25 o 27. Lo que se trata de observar siempre que se mantenga en una forma uniforme, ¿verdad? Esa forma, ¿cómo se llama? De pequeños montículos, ¿verdad? O separaciones, ¿verdad? Que son muy característicos de la cara materna y que son conocidos como cotiledones. La inserción del cordón umbilical suele ser excéntrica, a veces incluso marginal. En casos poco frecuentes se inserta en la membrana coriónica fuera de la placenta. Cuando se da esta inserción en la membrana coriónica y no está completamente adherida o completamente cercano a la placenta, ¿verdad? En su cara fetal, le podemos mencionar que eso se va a conocer como basa previa. Basa previa. Y es una inserción, se le conoce hasta cierto punto, velamentosa, y la cual es también un poco, ¿verdad?, riesgoso para lo que es el desprendimiento o ruptura de estos vasos umbilicales y que vayan a generar hasta cierto momento algún tipo de hemorragia. En cuanto a la fisiología, ¿verdad? La sangre fetal no oxigenada fluye a la placenta a través de dos arterias umbilicales. Hay que recordar, ¿verdad?, que las arterias umbilicales transportan lo que es sangre no oxigenada y la sangre oxigenada retorna al feto a través de la vena umbilical, presente en el cordón umbilical. Estos tres vasos, las dos arterias y una vena, están envueltos en lo que le llamamos nosotros la gelatina de Wharton, ¿verdad? Los nutrientes van a ser transferidos desde la sangre materna hacia el espacio intervelloso, cruzan las células trofoblásticas a través del núcleo fibroso de la vellosidad y de las células endoteliales del capilar fetal hasta llegar a la sangre fetal. Los desechos se mueven en sentido opuesto, ¿verdad? Y es ahí donde va a generar lo que son los intercambios, ¿verdad? Hay que recordar, como vuelvo y les digo, en algunos momentos se da por difusión facilitada, en otros se va a dar por lo que es gradientes de concentración, ¿verdad? O por lo que sería mecanismos de transporte mediante proteínas. La placenta humana es hemocorial, es decir, la sangre materna y la fetal nunca se mezclan, lo que le he mencionado. Las arterias espirales son perpendiculares a la pared uterina, estas son las que le había mencionado, son las que se conocen también como arterias arcuatas en su final, ¿verdad? Y están paralelas a dicha pared. Esta estructura vascular permite durante la contracción uterina el cierre de las venas y no de las arterias, manteniendo un flujo sanguíneo materno al espacio intervelloso, ¿verdad? Siempre se va a mantener, aunque tenga las contracciones, el flujo de sangre, ¿verdad?, de arterial para mantener la oxigenación, aunque el retorno se disminuye un poco a través de las venas que se encuentran en el endometrio y el útero, ¿verdad?, lo cual va a disminuir relativamente los productos de desecho del niño, pero que no se van a retener. En esto podemos observar un poco, ¿verdad?, lo que es algunas de las composiciones a partir de la segunda mitad de la gestación, en donde generalmente podemos observar la formación de los cotiledones. Estos cotiledones, si usted se fija, está la arteria espiral, ¿verdad?, que llega al espacio intervelloso, están los cotiledones, los cuales tienen su lámina decidual y lo que serían cada uno de los vasos coriónicos, ¿verdad?, con las vellosidades primarias secundarias. Recordar que la vellosidad primaria va a ser ¿cómo se llama?, la central. Las secundarias son las que están relativamente las pequeñas ramificaciones y las terciarias que van a ser las terminales, ¿verdad? Y esa lámina decidual,
¿verdad? Es lo que nos va a separar, ¿verdad? Lo que es hasta cierto punto esa comunicación de sangre entre lo que es el niño y la madre. ¿Cuáles son las funciones de la placenta? 1. El transporte de oxígeno y gas carbónico por difusión simple. Va a excretar urea y otros desechos, así como nos va a ayudar al balance de agua y el equilibrio ácido-base. Es muy importante, ¿verdad?, que uno de los productos de desecho bastante común en el niño va a ser la urea, por la utilización de aminoácidos y proteínas para lo que es la formación de tejidos y el crecimiento. A su vez también va a tener una función resortiva igual a que la función gastrointestinal. Es hormonalmente activa, puesto que tiene una gran cantidad de hormonas que son formadas por estas. Una de estas es la formación de la hormona gonadotropina coriónica, lactógeno placentario, adrenocorticotropina humana, entre algunas, ¿verdad?, de las cuales se pueden producir a nivel de lo que es la placenta. También se ha visto que se puede producir cantidades de estrógeno y progesterona, lo cual es bien importante, puesto que mantener los niveles de todas estas hormonas que produce va a ayudar a la sustentación de la homeostasis del embarazo. También es una barrera mecánica de defensa para proteger al feto de infecciones. A su vez también tiene una función inmunológica, nutricional a través de paso de carbohidratos, grasas, aminoácidos, vitaminas, minerales y otros que se utilizarán para la producción de energía y para la producción de proteínas para la funcionabilidad del producto, en este caso el feto, ¿verdad? También tiene producto entre ellos organelos intracelulares entre algunas de las estructuras. Tiene una función endocrina, ¿verdad?, puesto que también entre las otras hormonas, ¿verdad?, es la formación de estrógeno y progesterona. Solo que el estrógeno que produce en este caso es considerado como el estriol, ¿verdad? Ese es el nombre de la variedad de estrógeno que produce, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad?, mantenerlo, ¿verdad?, el nombre, ¿verdad?, porque también tenemos lo que es la estrona que se produce a través de lo que es la grasa materna. Los cambios de la placenta al final del embarazo, ¿verdad?, podemos mencionar entre algunas, ¿verdad?, que se van a dar una serie de modificaciones que pueden significar una reducción en el intercambio, ¿verdad?, entre la circulación materno-fetal. 1. Se pueda generar un enrosamiento de las membranas basales de los capilares fetales. Otro cambio, el aumento del tejido fibroso en el centro de la vellosidad. Acuérdense que este tejido de sustentación o de sostén es el estroma, ¿verdad?, trofoblástico que teníamos. Se puede iniciar la obliteración de los capilares pequeños de las vellosidades y a su vez se va a iniciar el depósito de sustancia fibrinoide en la superficie de las vellosidades en la zona de unión y lámina coriónica. Es importante mencionar que este depósito en algunos casos se puede producir aún en etapas iniciales de lo que es el segundo y tercer trimestre del embarazo, ¿verdad? Y eso es importante mencionarlo, puesto que ustedes pueden observar que en algunas pacientes, ¿verdad?, se puede producir lo que sea en la calcificación temprana, como es en el caso de las madres diabéticas, las madres hipertensas, las señoras que cocinan con leña, viven a grandes alturas y que en este caso, ¿verdad?, nos pueden dar, como se llama, anomalías en lo que es el intercambio materno-fetal, ¿verdad? Y esto verse evidenciado en la nutrición del producto. ¿Cómo lo voy a observar? Con lo que sería la producción de oligoamnios y lo que sería la restricción del crecimiento intrauterino. La formación de esta excesiva sustancia fibrinoide causa a menudo infarto, ¿verdad?, en un lago intervelloso y en ocasiones de todo un cotiledón. En lo que le mencionaba, que lo podemos observar en manera macroscópica, ¿verdad?, con lo que serían las tan famosas llamadas calcificaciones. En esta circunstancia, el cotiledón va a adquirir un color blanquecino. Entonces, podemos encontrar en algunos casos anomalías en la formación. Ya recordamos que la placenta habíamos dicho en las primeras diapositivas que era de forma discoide, pero en algunos momentos podemos observar que está bilobulada, o sea, está en dos bloques. Puede ser la que le llamamos placenta subcenturiada o subcenturiata, que este es cuando tiene una placenta satélite o anexa,
vamos a ver la placenta discoide y podemos observar una pequeña porción, la cual puede estar un poco excéntrica o un poco cercana a la placenta, ¿verdad? Y esta es lo que le llamamos también placenta satélite. Placenta membranácea, ¿verdad? Que se encuentra solo en una pequeña porción de las membranas y está muy alejada de lo que sería en este caso la placenta. La extracorial, la placenta previa, que es cuando se inserta cerca del orificio cervical, ¿verdad? La átreta, íntreta y pertreta, que esto va a depender principalmente de la penetrancia de los cotiledones o lo que sería en este caso las vellosidades dentro de lo que sería el músculo uterino, ¿verdad? Si solo llega a la lámina basal del músculo, lo penetra pero no lo atraviesa, y cuando ya llega hasta la serosa, ¿verdad? Y de eso va a depender las diferentes variedades del atletismo, como es pertreta, intreta y atreta, tomando en cuenta que la atreta es la que la penetra en toda su totalidad, la intreta que solo llega al músculo y la pertreta es la que está casi superficial. Podemos encontrar infartos de la placenta e insuficiencia placentaria. Esto es más o menos para que ustedes conozcan ciertas características funcionales de la placenta, así como también, ¿verdad?, puedan entender lo que serían algunas anormalidades de esta. Hay que recordar, ¿verdad?, que la placenta va a ser un órgano vital para la sustentación y la formación de lo que es el embarazo, ¿verdad? Espero que les sirva de guía esta clase, ¿verdad?, y que al mismo tiempo les ayude como un método de orientación.